¿Qué tal están? Muy buenas noches. Tenemos que remontarnos a finales del confinamiento, allá por mayo, para encontrar un dato tan elevado de nuevos contagios como el que ha dado hoy Sanidad. 257 en 24 horas. Eso es el doble que ayer. El motivo, los rebrotes, sobre todo los de Lérida y los de Galicia, pero hoy también aquí en Castilla y León ha surgido uno bastante más pequeño, en Soria, y en el que hay 3 menores que deben ser el foco. ¿Estamos preparados psicológica y sanitariamente para otro repunte? ¿Hay asistencia sanitaria más allá de la COVID? Son algunas de las preguntas a las que buscamos hoy respuesta en este Más que Palabras. Y nos acompaña Evaristo Ruiz, director del Hospital de Arana de Duero. Buenas noches, Evaristo. Buenas noches. Y Paco Somoza, arquitecto, que acaba de llegar, un camino nefasto desde Zamora. Sí, ahora mismito. La lluvia. Lluvia muchísimo, un tormentón, pero bueno, es el verano. Es el verano, es lo que nos toca. Vamos a comenzar poniendo en situación, llevamos varios días con rebrotes serios, tanto es así que en Lérida, con 69 hospitalizados y 8 de ellos en la UCI, ya en unidad de cuidados intensivos, han pedido más médicos porque no dan abasto. Además, en toda Cataluña ya es obligatorio el uso de la mascarilla cada vez que uno sale a la calle, y de lo contrario pueden enfrentarse a multas de 200 euros. El brote de Ordicia tiene su origen en Lérida. En Galicia, el norte de Lugo, sigue confinado. Y aquí en Castilla y León también han saltado las alarmas por un pequeño brote en un pueblo que está justo al lado de la capital soriana. Hay 3 positivos, los 3 son menores y hay 23 aislados. El virus está entre nosotros y de todos y cada uno de nosotros depende que no se den situaciones como las que se pueden vivir en Lérida o se puede vivir en Lugo o en otros lugares de nuestro país. El alcalde del pequeño pueblo de Soria nos decía a nuestros compañeros de los servicios informativos que estamos asustando nosotros con nuestras informaciones al resto de los ciudadanos. A lo mejor es verdad, y los medios estamos teniendo una actitud de excesiva prudencia al estar alertando sobre situaciones que quizás entran dentro de la normalidad en esta época de nueva normalidad y de pospandemia. No, yo creo que no es cuestión de asustar o no asustar, sino de hacerse cargo de la importancia de este asunto. A ver, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Hemos aprendido que hay que actuar pronto y de forma drástica. Eso es lo que hemos aprendido. Si nos hubiéramos percatado de lo que pasaba en Italia en su momento, habría muerto mucha menos gente en España. Pues bien, tenemos una segunda oportunidad, porque el virus nos ha dado una tregua en verano. Tenemos una segunda oportunidad. Los focos que surgen, que son más de 60 en España, hay que tratarlos radicalmente, sin contemplaciones. Y esa es la única manera de que no haya otra oleada en septiembre, en octubre, en noviembre. Es la única, el confinamiento. Santander, en un edificio hay unos cuantos infectados, se confina el edificio, de ahí no sale nadie, ni entra nadie. En fin, donde sea, pequeños rebrotes, el de Soria es muy pequeño, sí, pero hay que actuar con energía, porque si no, volvemos a las andadas, y eso no nos lo perdonaríamos. Paco. Hombre, además tenemos la experiencia de qué es lo que ha sucedido en los países en los que ha habido una actitud de prudencia generalizada, ¿no? República Checa, por poner un ejemplo, ¿no? En República Checa impusieron el uso de las mascarillas prácticamente a mediados de marzo, ¿no? Han tenido una incidencia de contagios muy inferior y 300 muertos en un país de 10 millones de habitantes, ¿no? Con lo cual esas experiencias positivas tienen que ser de alguna manera la guía, la referencia en la que tenemos que pensar. Y claro, cualquier actitud imprudente, esta especie como de relajación que se produce en el sur más que en el norte, digo en el sur de Europa, ¿no? En la que parece que ya todo es posible, ya no se contagia nada, ya volvemos a ser felices, yo creo que hay que moderarla. Y entiendo que la posición, digamos, de los medios, que algunas veces, a mí también, ¿no? Como parte que está del otro lado de la pantalla, me parece que es un poco exagerado, ¿no?
pero no me parece que sea un poco exagerado porque sea exagerado. Es que me gustaría que esa exageración no se produjera, porque no quiero que haya contagios, ni yo ni el resto de los ciudadanos. Yo creo que es bueno, es mejor alarmar, es mejor prevenir que curar, y de eso yo puedo decir un poco delante de un médico, claro. No, hombre, todos podemos opinar, por supuesto. Hay muchas dudas en torno a esta enfermedad y a mí me gusta también a veces aclarar todas esas dudas. La que está teniendo por ahora más base científica, que surgió en un principio y bueno, estaba ahí esa opción de contagio, es que pudiera haber un contagio aéreo, con lo cual, que estuviera por ahí el coronavirus. ¿Es factible? Y otra, porque tengo dos dudas, con la inmunidad. Si realmente se demuestra que la inmunidad acaba al mes y medio, ¿de qué sirve la vacuna? Ese es el problema. Parece ser, porque aquí todo parece ser. Todo es parece porque ser. Es nuevo todo y no lo sabemos. Parece ser que algunos comentan que ha habido casos con anticuerpos que han vuelto a padecer la enfermedad. Es decir, que los anticuerpos que genera este virus duran poco. Me cuesta creerlo, porque un virus de este tipo normalmente produce una inmunidad de al menos un año. Tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, un año ya es algo. Pero parece que hay algunos que sí que han vuelto a infectarse y a padecer los síntomas. Parece ser, hay que investigarlo. Si eso fuera así, la vacuna no sirve. Vacuna que todavía no han descubierto, pero sí, aun cuando la descubrieran, no serviría, porque un mes y medio no es nada. Y tratamiento no hay. No hay un tratamiento. Si no hay vacuna y no hay tratamiento, con mucha mayor razón hay que ser estricto en las medidas para evitar el contagio. Porque si te contagias, no tienes inmunidad y no tienes tratamiento. Bueno, hay un tratamiento que dicen que es más efectivo, pero ha hecho acopio Estados Unidos de él. Yo creo que lo más efectivo es ser prudente, o sea, es intentar evitar el contagio con las medidas de precaución, que tampoco, bueno, nos han puesto a todos una máscara y nos han disfrazado circunstancialmente. Yo creo que eso parece ser que es lo que, sobre todo por las experiencias que antes comentaba, ¿no?, de otros países en los que han tenido esa prudencia desde el principio y ha generado unos resultados. Dicen, no van a ser distintos los checos que nosotros, ¿no? Claro. Habrá gente que le afecte más o menos, como aquí, ¿no? Pero desde luego, como grupo social amplio, 10 millones de personas no pueden. Y sin embargo, la demostración de que la prudencia remite o por lo menos controla mucho la difusión del virus y los contagios, parece que es incontestable en esos lugares, ¿no? Que si de pronto en Lérida aparecen un montón de gente que viene de fuera sin control y sin orden y en unas condiciones de habitabilidad verdaderamente tremendas, ¿no? Durmiendo en la calle, con todo lo que eso significa, pues claro, es que es ponérselo a huevo. Mira, ha habido un rebrote en Australia, que hasta ahora lo están haciendo muy bien, y ha sido porque una serie de operarios de una fábrica han compartido un mechero. ¿Un mechero? Un mechero. Salieron a fumar a la calle, compartieron el mechero, se contagiaron 4 o 5 y de ahí empezó el foco. ¿Y qué? ¿Cogieron el mechero? Porque el mechero se lo pasaron de uno a otro. Y luego te llevas la mano a la cara. Claro, estás fumando, el gesto de... Bueno. Y ahí empieza todo. Sí, ahí empieza todo. Y se extiende como la pólvora. Tú fíjate que el primer caso declarado en China fue el 31 de diciembre del 19. En marzo, 2 meses después... Bueno, eso es lo que nos dijeron, 31 Eso es lo que nos dijeron. 2 meses después, todo el planeta estaba infectado. En 2 meses. Son las ventajas y las desventajas de la globalización. Es que ahora ya no es como la peste del siglo de tal, no, es que ahora todos viajamos, todos nos movemos. Entonces, o lo paras al principio o ya se te van las manos. Bueno, lo cierto es que no hemos pasado una crisis y ya se avecina otra. La primera oleada de contagios también ha tenido su reflejo en los juzgados. Se avecina una oleada de demandas a la Administración, lo avisaba esta misma mañana el presidente del Consultivo, aquí en Castilla y León. Se han puesto muchas demandas y un ejemplo es el Colegio de Médicos de Castilla y León. Por ejemplo, a los responsables de la Consejería de Sanidad y de las respectivas gerencias de los hospitales. Hablamos ahora con el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villariz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Se han sentido desatendidos por la Junta tanto como para tener que acudir a la vía judicial? Hemos tenido al principio momentos muy difíciles, no hace falta que lo digamos, lo ha visto todo el mundo, y ha habido momentos que probablemente no ha sido culpa total de la propia Administración, de la Consejería o del propio Presidente del Gobierno, ni del propio Presidente del Gobierno Nacional. Pero la realidad es que todos los sanitarios, en muy particular los médicos, pues han estado desamparados en trajes de protección y en medidas de protección. Por eso hicimos la denuncia que hicimos, no el Colegio de Castilla y León, fue el Colegio de León, y también CENS como sindicato profesional médico de esta comunidad, pues en todas las provincias. Lo hicimos porque estábamos desamparados en aquel momento. Después, bueno, pues se hicieron las cosas un poquito mejor por las circunstancias del mercado y parece ser que en el último mes estuvo la cosa mejor. Pero hemos estado mal, muy mal, y la realidad y la verdad es que los contagios que hemos tenido, todo el mundo sanitario y en particular los médicos, ha sido tremendo, a lo que nos ha llevado no solamente a padecer la propia enfermedad los médicos, los sanitarios y sus familiares, sino que en muchos casos en esta comunidad, en otras comunidades de España, pues ha habido un número importante de sanitarios, un número importante de médicos en particular. Esa primera demanda fue por falta de medios EPIs para el personal sanitario, medios de protección, pero también ha puesto usted una demanda contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León por lesionar su dignidad. Parece que su enfrentamiento es casi personal. No, yo no tengo ningún... No, en absoluto. Yo no tengo nada con el vicepresidente del Gobierno en absoluto, ¿eh? Lo que sí es cierto es que probablemente el vicepresidente del Gobierno, en su acción como portavoz, no debería meterse en esto. Es decir, la portavocía habla de los problemas y de las situaciones que tiene el Gobierno en un momento determinado cuando acaba el Consejo de Gobierno. A una carta que le mandamos, el Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León, hablando y pidiendo información sobre lo que estaba ocurriendo en las residencias, pues le hicieron una pregunta, por lo visto, a la consejera y él pues dijo cosas que no debería de haber dicho, ¿eh? Como que yo en particular, con nombres y apellidos, pues yo quería hacer daño. Yo no quiero hacer daño a nadie, sino todo lo contrario. Yo no estoy para hacer daño, yo estoy para defender, primero, como organización de derecho público, que es los colegios de médicos, para defender a los ciudadanos ante las administraciones públicas. Es una de las misiones importantísimas que tiene el colegio. Y además para defender indudablemente a los médicos a los cuales representa. Y además dijo de que no estábamos apoyando y ayudando, cuando es una mentira absoluta y total, porque en todas las cartas que le hemos mandado y en todas las manifestaciones públicas que hemos hecho, pues hemos dicho, y he dicho en particular yo, pues que estamos a disposición y que lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Sí, ¿y cuántas veces les han consultado al Colegio de Médicos en toda esta crisis? Cero. ¿No se han puesto en contacto con ustedes? No. He hecho unas declaraciones de un componente de prepotencia, principalmente del doctor Igea y de la consejera en muchos momentos también. Empezó ya cuando tomaron posesión con respecto al tema de atención primaria, que dijimos y estamos ahí a disposición. Hay una cosa que es indudable. Yo presido las dos organizaciones que representan a los médicos en toda la extensión de la palabra, tanto laboral como profesional. Y además soy presidente del Consejo de la Profesión, del Consejo de la Profesión que representa y está representado, pues estamos en este momento en fase de que acudan sociedades científicas, los dos decanos de las facultades de medicina, CENS como organización sindical mayoritaria de los médicos y el Consejo General que afecta. Entonces, nosotros estamos a disposición, pero no podemos hacer otra cosa. Es que además lo que hay que hacer, y si no van a fracasar total y absolutamente, y esto se lo digo no solamente a la consejera y al vicepresidente, principalmente a la consejera. Porque usted, yo quería hacer referencia a unas declaraciones que ha hecho en un periódico en el Mundo de Castilla y León con respecto a este asunto. Usted dice que considera interlocutor válido a la consejera de Sanidad y al presidente de la Junta, pero no al vicepresidente de la Junta. Por supuesto, es que el vicepresidente de la Junta no tiene nada que ver con esto. Yo he dicho también unas declaraciones que parece, lo he dicho más veces,
que parece que en la Junta en este momento haya 2 consejeros de Sanidad. Solamente hay un consejero, que es la doctora Casa. Nada más, nada más. Y flaco favor le hacen cualquier tutelaje que le quieran hacer desde otro punto. Pues es muy importante. Sí. Es que lo que digo es muy importante, sí. No pueden actuar de esta manera. Lo que han hecho una entrevista a ustedes, me parece también, a las dos, al vicepresidente y a la consejera. Yo esa entrevista lo hubiera entendido al presidente y a la consejera, pero nunca al vicepresidente. El vicepresidente es médico, pero el vicepresidente en este momento es político. Podía ser, y lo dije, podía ser arquitecto, podía ser ingeniero, podía ser abogado, podía ser cualquier cosa. Es vicepresidente de la Junta y es político. Y la consejera también es político. Ha tenido momentos en su vida que ha representado a la atención primaria cuando era presidenta de SENFIC, ha tenido momentos de otro tipo, ha ejercido la medicina y en este momento se dedica a la política. Y además de esto es médico. Nosotros hemos tenido algún consejero que no ha sido médico, ha sido un grandísimo consejero en un momento determinado para toda la sociedad y para los médicos en particular. Lamentablemente nosotros lo único que pedimos es que haya un consenso entre todos. No es posible solucionar la situación que tenemos tan tremenda y que teníamos anteriormente en la sanidad en un futuro si no es un consenso entre todos. Cuando hablo entre todos, es entre todos. Entre todos. La queja, sí. Políticas, sindicales, todo el mundo. Todo el mundo. La queja más generalizada también en la gestión de esta pandemia es la atención a los residentes en los centros, en las residencias de personas mayores. Usted también se ha referido a este respecto. ¿Usted tiene constancia de que en algún momento se recomendara, se dijera que no se atendiera a los residentes de la tercera edad? No tengo constancia. No. Yo he oído, como han oído todos ustedes, que ha habido algunos documentos en que existía algo y parece ser que la Fiscalía ha dicho que no había ningún problema ni nada. Algunas decisiones que se habían tomado desde la propia Consejería con respecto a las residencias. Pero bueno, eso lo que hay ahí está y los medios de comunicación lo sabrán ustedes si ha habido denuncia por algún medio de comunicación. Lo que sí tengo que decir es que los médicos han hecho y han dejado la vida en esto. Por lo tanto, sí. Cuidado con lo que va a ocurrir, con lo que está ocurriendo. Claro. Puede ocurrir porque esto no se ha terminado, ni muchísimo menos. Estaba escuchando antes lo que decían y la situación puede ser tremenda. El sector sanitario está cansado, está agotado. Cuidado con lo que puede ocurrir. Y los médicos, cuando piden, sobre todo médicos, sanitarios en general, pero sobre todo médicos, no se hacen en un día. Es que vamos a pedir médicos. ¿Médicos de dónde vamos a hacer? ¿De dónde? ¿De dónde los vamos a hacer? Un médico se tarda entre 10 y 11 años en poder empezar a ejercer entre el MIR y el tema de la carrera. Esto no es de risa ni muchísimo menos. Y lamentablemente, no tiene constancia en este momento un porcentaje elevado de la sociedad española de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir. Yo estoy fuera de Castilla y León en este momento, estoy en Andalucía. Yo veo cosas que me alarman enormemente. O sea, yo creo que hay muchísima gente que no cree en lo que ha pasado. Y vamos a tener problemas tremendos si desde luego no ponemos toda la carne en el asador, como muy bien decían los contertulios suyos, pues cuidándonos y haciendo. Sí. Tengo que decir que lo que se está gastando en este momento en el mundo para intentar solucionar esto no ha ocurrido nunca. Ahora, ¿van a lograrlo? No van a lograrlo. Yo espero que lo logren. Si no logran algo positivo, vamos a vivir un mundo totalmente diferente al que hemos vivido. Yo antes de despedir esta pequeña entrevista sí quería preguntarle en torno a quejas cada vez más generalizadas que se están produciendo en cuanto a la atención primaria en los centros de salud. Son varias las quejas de usuarios, de pacientes habituales que dicen que están siendo desatendidos, que la atención se está produciendo exclusivamente por vía telefónica y se están recortando mucho la atención presencial, sobre todo en los pueblos. Pues mire, también es verdad. Pues mire, se lo voy a decir en dos partes. Mire, el acto médico y la relación médico-paciente es presencial. Nosotros la relación médico-paciente la estamos llevando a que sea patrimonio de la humanidad y pidiendo el apoyo de presidentes de gobierno autonómicos, nacional, alcaldes, porque la relación tiene que ser vis a vis presencial, no puede ser de otra manera. Lamentablemente ahora hay que cubrir unas garantías y tal, pero cuidado con lo que estamos haciendo, porque desde luego la relación médico-paciente no es a través de un teléfono.
Por lo tanto, claro que están existiendo pruebas y va a existir más, que tener un cuidado muy grande en el contagio, pero tenemos que tener las condiciones entre todos y en el consenso generalizado para que esto pueda ir de otra manera. Desde luego, por teléfono no vamos a ir bien. Y hay un tema importantísimo también. Es que en estos meses que han pasado no hemos atendido en un porcentaje elevado a las enfermedades habituales. Claro, hay provincias donde no se ha operado ningún enfermo oncológico, en León, por ejemplo. En la mayoría de las provincias, luego el sufrimiento que ha tenido Castilla y León no ha sido uniforme. No tiene nada que ver Segovia o Soria con Zamora, con Palencia. O sea, esto es una comunidad de 9 provincias. Que dice que hay algunas zonas que están más beneficiadas que otras. No tiene nada que ver Valladolid, Salamanca con... Nada que ver. Hay zonas de difícil cobertura que tendremos que tomar las medidas. Los castellanos leoneses y leoneses somos todos iguales, pagamos nuestros impuestos y tenemos los mismos derechos. Y desde luego no es lo mismo. Desde luego el trato y la situación sanitaria que tiene Soria, que tiene Segovia, que tiene El Bierzo con 130.000 habitantes a las que tienen pues la ciudad de León o la que tiene Valladolid o la que tiene Salamanca. La que tiene. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y el esfuerzo, lo repito y lo reitero, no es un esfuerzo de uno, no es el esfuerzo de la consejería ni del presidente de la comunidad, no, es el esfuerzo de todos. Mañana nosotros tenemos una reunión de trabajo con el Partido Socialista, un equipo nuestro, con un equipo del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Y después haremos unas conclusiones y vamos a tener reuniones con todos los partidos políticos, porque al final tiene que terminar en algo que ya dije en las Cortes hace muy poquitos meses, en lo cual tiene que haber un gran pacto por la sanidad. Esto no es un arma arrojadiza, esto no es decir que la culpa tiene Cataluña o la tiene España. La culpa la tenemos todos, y el salir de esto la tenemos que salir todos juntos. Y si no lo entiende, algún político, como antes hablábamos, lo que tiene que hacer es irse a su casa y dedicarse a su profesión en vez de dedicarse a la política. La política es consenso, la política es negociación, la política es juntarse con un buen equipo de trabajo. Y lo demás, el que no sepa tratar estas cosas, es muy sencillo. Vete para tu casa, que a lo mejor eres un buen arquitecto, un buen médico, un buen ingeniero, pero eres un mal político. Muy bien. Y por lo tanto, debes estar ahí. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta entrevista. Pues muchas gracias a ustedes por oírme y por escucharme y a su disposición. Por supuesto que sí. Buenas noches. Y poner a disposición de todos los castellanos y leoneses los colegios de médicos para lo que necesiten, que es obligación de los colegios de médicos defender a los ciudadanos de nuestra comunidad ante cualquier tropelía que pueda hacer cualquiera. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchos titulares ha dejado el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León. A ver, yo, como médico y principal... Yo siempre le he escuchado a la consejera que su objetivo era el pacto por la sanidad. Y lo he visto a través precisamente de los medios de comunicación, como en las Cortes ha insistido una y otra vez en un pacto de todos los partidos políticos por la sanidad. Y al final consiguió su objetivo, con algunas excepciones de algunos partidos, pero me parece... No lo sé, yo no soy político, pero me parece que el empeño de la consejera ha sido siempre el consenso, porque es muy consciente de que estas cosas se resuelven todos a la vez. De hecho, si me permites, lo que nos ha enseñado, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que ante un reto de tal magnitud, los colores políticos se dejan para después, y al menos en lo que yo conozco en mi hospital, todos nos hemos puesto a una... Independientemente de lo que piense cada uno, nos hemos puesto a la vez a defender a la población contra el reto del virus. Ahí ha habido un consenso absoluto y total. Yo no sé, no entiendo muy bien. Y Paco, ¿qué sensación sacas de esta entrevista? Sí, yo coincido en que la única manera de resolver los problemas verdaderamente graves es todos a una. O sea, esto de que cada uno encuentre el enemigo en el contrario o en el afín, ¿no? Que los colegios profesionales no sean considerados, que cuando son en definitiva pues una agrupación de personas, el órgano de representación, claro, del colectivo, que representan una profesión y tal, y a todos los efectos, ¿no? Y los políticos, si no lo han demostrado en este caso, que yo particularmente en este asunto no lo sé, tienen que demostrar el mayor de los valores que puede tener un político, que es la humildad, ¿no? Que es la humildad para obtener del conocimiento de los demás el conocimiento que él necesita para plantearse el futuro. Y en estos casos en los que la agresión es una agresión tan fuerte y tan generalizada,
más que nunca, o sea que ahora tiene que ser todos a una, y desde luego no hay colores políticos. ¿Qué más da cuando alguien está en el quirófano anestesiado, si es de izquierdas o si es de derechas? No creo que haya ningún médico en el mundo que le pida el carné de a qué parte pertenece a una persona que tiene esa dificultad. De hecho, lo anestesian, que es la metáfora de la indiferencia absoluta por todo lo demás, ¿no? Lo anestesian para curarlo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer ahora, que la sociedad se anestesie toda en ese tipo de rencillas para finalmente curarnos todos, que es de lo que se trata, ¿no? Yo me quedo también con otra cuestión en esta entrevista, que es lo que está pasando con el resto de pacientes más allá de los afectados por la COVID. Comentaba el presidente del Colegio de Médicos que en León no se ha hecho ninguna intervención oncológica. Yo desconozco la situación. Lo que sí sé que en los centros de salud de atención primaria sí está habiendo una merma destacada de consultas. Eso es así, y que se llama y se está atendiendo muchas veces vía telefónica, con lo que todo eso conlleva para el paciente, al que hay que ver el ojo, al que hay que tocar y al que hay que hablar con él. Bueno, yo puedo hablar de lo que yo conozco. Yo sé que en mi hospital y en los hospitales que conozco se ha seguido operando durante la pandemia. ¿A quién se ha operado? A los pacientes urgentes, prioridad 1, se les ha operado. Y no se ha dejado de operar en ningún momento. Y en el momento que hemos podido hacerlo, que hace ya de esto más de un mes, se ha empezado con prioridades 2 y 3. Y ahora mismo, al menos en mi hospital, se está operando con absoluta normalidad. Y lo que yo conozco de mi entorno es parecido. El segundo tema que has comentado, atención primaria. A ver, yo creo que hay un reajuste. Me parece que la pandemia nos ha enseñado también en este terreno una cuestión, que es hay que optimizar la atención de los pacientes aprovechando esta situación para reajustar un poco la distribución de los médicos con respecto a las zonas de salud. Antes se estaba produciendo una situación que no es buena, y es que pierdes mucho tiempo en ir de un pueblo a otro y al final ves a los mismos pacientes todos los días, y eso no es. Pero tampoco es lo de ahora, en algunos casos no hay que generalizar. No, hay no médicos, se generaliza. Hay médicos que yo los conozco, que yo he trabajado con ellos codo con codo, que lo están haciendo muy bien, médicos de primaria, que están atendiendo con cita previa, que me parece que se debe hacer así, con cita previa, están acudiendo a los pueblos, están acudiendo a las residencias de ancianos, están acudiendo a los domicilios. Es más, se están anticipando, están llamando. Eso de no estar al teléfono por sistema tampoco es eso. Sí. Hay médicos que están llamando a sus pacientes, a los pacientes que ellos conocen, que están mal, les están llamando uno por uno todos los días, preguntándoles qué tal van, qué síntomas tienen, qué están tomando, qué no están tomando. Y hay otros que no lo están haciendo bien, que quizás se están dejando llevar por la pereza, por la oportunidad, por lo que quieras, y no están acudiendo a los domicilios, a las residencias, a los pueblos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. En los médicos no somos todos buenos. No, no. Hay de todo, como en botica. Somos profesionales, son profesionales, Y eso, ojalá fuera yo médico, son profesionales. Claro, el ciudadano lo tiene que denunciar. Entender, y también tienen decir, sus descansos y tienen sus miedos y tienen sus necesidades. Y tiene su pereza. Paco, tiene su pereza. De todas maneras, también yo creo que este tipo de circunstancias en las que hay un predominio de lo grave, ¿no?, y de lo importante sobre lo secundario, y por descontado que a la gente que hay que operarla, que la gente con la que tienes que tener una relación personal tienes que seguir teniéndola, porque eso también cura, y eso lo sabemos todos los que hemos ido, y hemos sido todos en alguna ocasión en la vida pacientes, ¿no? Pero claro, también hemos descubierto, yo la recordaba, según te escuchaba, la anécdota de un centro de salud al que acudía todos los días un paisano, ¿no?, y de pronto dejó de ir, ¿no? Y entonces se preguntaban los médicos entre ellos, dice, ¿qué le habrá pasado a esto? Y dice, pues nada, estaban inquietos por la cuestión, y al cabo de 2 meses apareció otra vez y dijo, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado? Y dice, es que he estado malo. Y dice, joder, es que claro, hay que ir cuando estás malo, no cuando estás bueno, ¿no? O sea, no se puede ir a un centro de salud, quiero decir, que sobre todo cuando hay una situación como la que hay, ¿no? Hay mucha gente que tiene, yo también creo que forma parte de la enfermedad, ¿no?, paranoias que le conducen con una pequeña chorrada al médico y colapsan cuando no deben, incluso además en los hospitales, que hay un grado de contaminación mayor que en otros lugares, que en el campo libre, pues hay que de alguna manera ordenarlo, ¿no? Pero
Pero yo creo que sí, que la relación personal es buena y no me creo, y estoy de acuerdo contigo, porque yo también tengo muchos amigos médicos que están en los hospitales que a un enfermo grave le hayan dejado de operar. ¿Que se ha ralentizado todo un poco con la pandemia? Pues claro, todo, hasta eso. Nos vamos a ir al descanso, nada. En unos minutos vamos a volver y retomamos ya otros asuntos de crónica nacional y política, cómo no, política. Nos vemos. Estamos de vuelta, se lo decía, para hablar de política, un ruido político que sigue y salpica ahora al ciudadano que hasta hace apenas 6 años era la máxima autoridad del Estado español, Juan Carlos I. Esta mañana el presidente del Gobierno decía esto sobre la situación del rey emérito y el destino de esos 65 millones que estudia la Fiscalía Española y también la Fiscalía Suiza. Mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Inquietantes y perturbadoras, dos adjetivos utilizados para definir una situación complicada. Sí, la situación es complicada. De todas las maneras hay una cosa que es un poco contradictoria con este tipo de expresiones, no porque no sean merecidas, no entro a juzgarlas, ¿no? Pero si el tema está sub iudice, está para todo, es decir, que hay que esperar que determinen los jueces las verdaderas razones y los porqués, y si verdaderamente todo esto es cierto, forma parte de un montaje o qué sé yo, ¿no? Y desde luego, si es cierto, leña al mono, o sea, pero si no es cierto, vamos a no juzgarlo antes, que tenemos ya esta costumbre de castigar antes de que las cosas se porque el término inquietante ya tiene una connotación. Sí, y la perturbación también, ¿no? O sea, todo. Ahí yo creo que ha escogido las palabras bien el presidente, ¿no? Las ha pensado antes bastante, ¿no? Y entonces son definiciones que entrañan juicio, de algún modo, ¿no? Entonces, está bien esto de que deslinde la Casa Real del rey emérito, que ya ahora es un ciudadano más, entre comillas, pero es un ciudadano más. Y eso está bien, porque la institución monárquica ha generado tanto bien en los últimos 40 años, que despilfarrar ese patrimonio también es un disparate, ¿no? O sea, que si ha cometido errores, pues que los pague, ¿no? Cuando se demuestren, que se juzguen, o que se juzguen, y cuando se demuestre, pues ya tendrá que pagar sus penas, ¿no? Pero en tanto y cuanto una persona, un ser humano, como somos todos los demás, ¿no?, comete un error, no por eso vamos a acabar con una institución que yo creo que tiene una potencia, una importancia y un deber de reconocimiento por parte de todos muy considerable. Pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, o sea, yo doy mi opinión. Yo tengo una opinión muy mala de Juan Carlos I, muy mala. Me parece una vergüenza que fuera él el que dijera que todos somos iguales ante la ley. Le faltó decir, menos yo, que soy inviolable, eso no lo dijo. Me parece que la manera de salvar a la monarquía, que yo creo que hay que salvarla, es precisamente sacando los trapos sucios, como hacen otros países, Inglaterra, por ejemplo, no tapándolos, porque lo que se tapa se acaba pudriendo, tarde o temprano. Me parece inteligente la postura de Pedro Sánchez en el sentido de deslindar lo que es Felipe VI de lo que fue Juan Carlos I. A Juan Carlos I le apoyaba el PSOE antiguo, que no es el PSOE nuevo. No el PP se da por descontado. Le apoyaba el PSOE antiguo, no los votantes del PSOE, que muchos son republicanos, sino el PSOE como partido. Felipe González, Alfonso Guerra. Pero Pedro Sánchez no es Felipe González y el PSOE actual no es el PSOE antiguo. Entonces, o Pedro Sánchez se desmarca de Juan Carlos I o le va a pasar factura, y él lo sabe muy bien. Lo que me alegra es que parece ser que Pedro Sánchez apoya a Felipe VI porque lo merece.
Yo, en cambio, sí tengo una muy buena opinión de Felipe VI. Y ha hecho muy bien Felipe VI en despegarse de su padre, que será su padre, pero era el rey anterior, de quitarle el presupuesto de la Casa Real para sus gastos, que se los ha quitado, y de distanciarse públicamente de él, porque a mí me parece que Juan Carlos I, no voy a decir adjetivos, pero muy mala impresión, muy mala. ¿Pero le conoces personalmente? No, pero tengo muchos datos. Tenemos todos muchos datos. Está lo de su yerno, está lo del elefante, está lo de Corina, están los 65 millones que han aparecido ahora. Es que está por todos los lados, es que es vergonzoso. Es que a mí, yo tengo un francés ahora en mi casa, me da vergüenza que me pregunte por Juan Carlos I, porque me ha defraudado, porque nosotros le hemos tratado muy bien, le hemos aplaudido por todos lados, le hemos protegido los ciudadanos españoles y nos ha traicionado, nos ha dejado a los pies de los caballos. Es una vergüenza. Hombre, la verdad es que yo creo que hay dos momentos, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que hay dos momentos. Hay un momento en plena crisis económica, Paco, la foto del elefante fue una bofetada. Absolutamente. En plena crisis económica, que había gente que estaba perdiéndolo todo. Aparece matando a un elefante y encima se rompe la cadera. ¿Pero qué es esto? No, pero no fue matando al elefante como se rompió la cadera. Que no fue matando al elefante como se rompió la cadera. Fue saliendo de la tienda de campaña. Sí, bueno. Bueno, fue en aquel contexto. Sí, pero vamos, a aquel momento, sí. Hombre, yo evidentemente coincido contigo en que de ninguna manera ser rey de España le tiene que dar ventaja para cometer ningún tipo de delito. Primero, digo y repito que hay que demostrar que está cometido y si el delito lo ha cometido, pues oye, a por él, o sea, que no a pagar como uno más, ¿no? Estos otros asuntos más personales, ¿no? Corina, pues bueno. No eres el rey de España, hay cosas que no puedes hacer. Ya, hay cosas y además, como se le ha tapado porque es inviolable, eso tiene un efecto secundario, y es que te imaginas cosas, porque claro, como se le ha tapado y se le ha protegido y no se ha sacado a la luz, pues vete tú a saber lo que hay y lo que han tapado. Pues es que uno ya se imagina de todo. Sí, hay cosas que no debe hacer, pero desde luego el rey, por lo que dicen, hay cosas que viene haciendo desde hace mucho tiempo, o sea, que no, digo en el ámbito de lo personal. A mí eso, bueno, me parece, yo no lo disculpo, sencillamente creo que ni los demás lo tenemos que disculpar, es un asunto casi familiar, no personal. Desde luego, si cobra una comisión por una adjudicación de una obra pública o por el apoyo a una empresa española, cuando verdaderamente su labor y su trabajo es precisamente ese, el de apoyar. Él representa lo que representa por apoyar al empresariado español, al empresariado, al proletariado y a España entera. O sea que, entonces, si además de todo lo que por ello percibe por otras vías y de manera ilegal, si es que esto es así, otros complementos, pues desde luego, sí, a mí me parece escandaloso también, como a todos. Yo no creo que nadie disculpe eso, ¿no? Vamos a ver en qué termina esta historia, ¿no? Pues en nada, ya te lo digo yo. Sí. En nada, claro. Bueno, el daño está hecho a la institución. El daño está hecho, claro. Yo creo que el daño se ha hecho. Quiero, ahora que a ver si tenemos tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero sí quiero que valoréis otras declaraciones, las que hacía ayer el vicepresidente del Gobierno con respecto a la prensa. Declaraciones en las que decía que si los medios de comunicación también tienen que estar en el foco público y si tienen que aguantar insultos, pues que aguanten. Bueno, quizás hoy ha habido declaraciones por parte de la otra parte de los socios del Gobierno, por parte del Partido Socialista. La más contundente ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, desautorizando totalmente al vicepresidente, no compartiendo nada, pero también la ministra de Asuntos Exteriores y la vicepresidenta Carmen Calvo han hablado sobre este asunto con más o con menos dureza. El Gobierno respeta los medios de comunicación, tanto cuando no son proclives como cuando no lo son. Es enormemente importante que la expresión sea con respeto, pero francamente esto es una expresión más de deseo que de lo que veo. Las expresiones con respeto, pero ayer nos salvaba a la hora de decir Pablo Iglesias que los insultos, estamos ahí los medios de comunicación, para que si tienen que insultar, los asumamos.
Claro, si criticáis sois malos, o sea que... Sí, siempre pasa. O si decir la verdad, siempre ha pasado. Siempre pasa. Y lo que alarma más es que ellos han estado defendiendo justo lo contrario, ¿no? Y se viene a demostrar, como ya sabíamos, que una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, el respeto a los medios de comunicación, y si hay algo que un medio de comunicación no hace con una corrección suficiente, para eso están los tribunales, o sea que no hay que tragárselo todo tampoco, entiendo yo, pero de pronto soltar una castaña pilonga en Twitter, que ahora es tan fácil también, ¿no? Sí. A través de las redes, y poneros a parir, porque es lo que han hecho en esta ocasión. Aparte de ser fácil, ellos eso lo manejan muy bien, lo manejan incluso mejor que vosotros los medios, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales lo abordan, y buena parte de su éxito social y popular se debe a ese control de ese sistema de comunicación nuevo, ¿no? Que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, o sea, al PP, al PSOE, a todos, ¿no? Y de pronto estos aparecen con el Twitter y la arman, ¿no? Y ese análisis, que todavía no está del todo por hacer, porque estamos todavía, no sé si padeciéndolo o disfrutándolo, desde luego conduce a que es tan fácil decir lo que quieran, porque la barra es libre, ¿no? Que es lo que hacen. Pero claro, eso erosiona muchísimo el gobierno de Pedro Sánchez. Ahí Pedro Sánchez tendría que decirle a sus socios que son socios para todo, o sea, que no pueden estar insultando a los medios. Claro. Y la prueba es que las ministras salen en tercería diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, porque vosotros seguís siendo el quinto poder. Internet es el sexto. Pues bueno, se habla así en general, como cuando hablamos de los políticos en general. Claro, Hay que entrar a los particulares. ¿Habrá seguramente quinto poder? Sí, lo habrá. Sí, seguro. Otros ni tocamos pelo. No cabe duda que la importancia de la opinión de un medio, de un periodista destacado, es incuestionable. O sea, que eso, pero eso tampoco es patente de corso para decir lo que quiera. No, es como si un periodista dice que asuma un político los insultos que quieran lanzar contra él en las redes. Claro. Pues tampoco estaría bien dicho al contrario. Bueno, no todos son penurias ni malas noticias. Para 15 o 14, no está claro todavía, son todos vecinos de Mayorga, eso sí lo sabemos. Ayer fue uno de los mejores días de su vida, y también sería para todos nosotros si hubiéramos ganado 144,5 millones de euros. Eso es lo que han ganado esa peña que firmó este euromillón. De eso, de cómo se ha recibido el premio, de si son 14 o 15, habla hoy Nieto. Es verdad, Natividad iba a cenar, pero no dejó de pensar en Mayorga y su peña, agraciada con 145 millones de euros por el euromillón. Claro que según unos medios la peña es de 14 miembros y según otros medios la peña es de 15 miembros. ¿Habrá mal rollo en el pueblo conocido por su rollo? Esperemos que no. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Y damos el relevo a Ángel González, director del Adelantado de Segovia, que nos cuenta qué llevan mañana en portada. El periódico decano de Segovia, El Adelantado, abre mañana con una noticia que hemos seguido durante estos días, y es la posible recuperación del grado de enfermería para nuestra ciudad. Recordamos que Segovia es la única ciudad española que no posee entre su programa formativo un grado de enfermería, de especial relevancia ahora que se habla y se comenta sobre los recursos sanitarios. En segundo lugar, va en nuestras páginas la recuperación de esa parte soterrada del Alcázar, y entre ellos del acueducto que abrió Felipe II como continuador de la canalización de agua que procedía del antiguo acueducto romano y que en la Alta Media llegaba hasta las Canonjías. Por último, recuperamos dentro del Botánico, muy cercano a donde está la sede de este periódico, todo el mobiliario urbano y también el mural de cerámica que engalana un espacio muy querido para todos los segovianos. Con la crónica del Adelantado de Segovia nos vamos. Evaristo, muchas gracias. A vosotros. Paco, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Mañana no fallen, a las 9:30 estamos aquí en Más que Palabras. Adiós.